la presencia de Dios en la casa. No sé cómo vamos a salir hoy. Decía el pastor Chusito, no me vaya a esperar allá afuera, por favor. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Personas que nos visitan en esta mañana, siéntase en confianza. Esta es la casa de Dios, es casa de usted también, y queremos que disfrute su tiempo aquí en la presencia de Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Juntos? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, porque en esta mañana estamos aquí deseosos de estudiar tu palabra. Gracias por las iglesias que están conectados, listos para escuchar este estudio. Hermanos que a la distancia, allá en Colombia, están escuchando, en Perú y en otras partes escuchan esta palabra. Los que están escuchando también una reproducción de este mensaje. También, Señor, habla la vida de todos. Necesitamos esta palabra con urgencia, porque necesitamos tu presencia en la casa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Siéntense, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios le pidió al pueblo que le hicieran un santuario, un templo, para que Él habitara en ese santuario. Dice Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Oiga bien, Dios dice, háganme un templo, yo quiero habitar ahí en medio de ustedes. ¿Qué tenía ese templo? De todo el mobiliario que Dios pidió que pusieran en el templo, destaca uno, el arca del pacto. Era una caja de madera forrada de oro que tenía en la parte de arriba una plancha de oro y 2 ángeles, 2 querubines extendiendo sus alas. Esta arca tenía un par de palos de madera, de palos con la que la cargaban. Déjala ahí, por favor. Con la que la cargaban. Adentro tenía 3 cosas que Dios había establecido: un tazón con maná, la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, este mobiliario que ustedes ven representaba a Dios. Pero a diferencia de algunas personas que dicen, este crucifijo representa a Dios, y se inclinan y se persignan. No, Dios no pidió que a esta caja llamada Arca del Pacto le rindieran pleitesía. No, nadie se postraba ante esa arca, nadie. Es más, el pueblo no la veía. Estaba en un departamento del santuario que se llamaba Lugar Santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba ahí. Ahora bien, esta arca, hermanos, representaba a Dios.
Los mismos enemigos del pueblo hebreo sabían que esa arca representaba a Dios. Bueno, con esa introducción vamos a ver algunos puntos en este estudio. Primero, el arca del pacto, la que vimos ahorita, es llevada al campamento de guerra. Va a ver qué interesante historia. Los hebreos tenían, los hebreos tenían siempre un enemigo llamado los filisteos. Continuamente entraban en guerra y cuidado, los filisteos eran muy fuertes y una ocasión derrotaron los filisteos a los hebreos. Los hebreos se fueron a llorar. ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Por qué fuimos derrotados? Alguien les dio una idea. ¿Y qué tal si nos llevamos el arca que representa a Dios al campamento de guerra? Saquémosla del santuario, la llevemos al campamento de guerra para que nos anime Dios y podamos ganar la batalla. Dice 1 Samuel 4:3. Voy a leer lo que está subrayado. Bueno, todo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy? ¿Por qué perdimos la guerra? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Lea conmigo. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Imagínense, vamos a traernos el arca, para que el arca, estando con nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Y qué cree que hicieron los enemigos cuando la vieron? Obviamente, cuando los hebreos traen el arca muy entusiasmados, muy felices, dice el versículo 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, no era nada más un grito, sino eran brincos, todo el ejército brincando, y la tierra tembló, hermanos. Era tanto el júbilo, dice, era tanto el gozo. Ahora sí vamos a ganar. Y los filisteos, cuando ven que la tierra tiembla, cuando ven la alegría de los hebreos, dice el verso 7: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: oiga, ha venido Dios. Ellos no dijeron: ha venido el arca de Dios. Ellos sabían que el arca representaba a Dios. Entonces dicen: ha venido Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Antes no había pasado eso. Nunca habían traído a Dios al campamento. Ahora sí vamos a perder. Se esforzaron. Viene el enfrentamiento, viene la batalla nuevamente. ¿Y quién ganó? Si usted me dice que los hebreos, porque trajeron el arca, perdió. Dicen los versículos 10 y 11: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí era el sacerdote,
Los hijos eran Ofni y Fines, hijos del sacerdote que debían de haber cuidado el arca. Perdieron la batalla y perdieron el arca. Ese cajón de madera forrado de oro que representaba a Dios, se lo llevaron los filisteos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Dios no ayudó a los hebreos? Fíjese que ellos no estaban confiando en Dios. ¿En qué estaban confiando? ¿Alguien me lo puede decir? En el arca. En el arca. Como las personas, no criticamos, pero es lo real. Se postran ante, lo vimos hace 8 días, ante una imagen. No están confiando en Dios, están confiando en la imagen, la traen en su cartera, ahí una imagen la traen colgada en el cuello. No están confiando en Dios, sino en esa imagen. Y es lo que le pasó al pueblo. El pueblo está confiando en el arca de madera. Hasta gritaron, hasta la tierra tembló. Ahora sí vamos a ganar. Y perdieron hasta el arca. Bueno, los filisteos felices tienen un trofeo de guerra. Número 2, ¿qué hicieron con esa arca? El arca del pacto se la llevaron a la tierra de los filisteos. Yo les voy a hacer un examen a los hermanos en esta mañana, a ver usted que conoce de la Biblia. Mencióneme el Dios principal de los filisteos. Decimos Baal. Baal era el Dios de los filisteos. Pero Baal también se traduce como hijo de Dagón. Y Dagón era el Dios pagano principal de los filisteos. Ellos tenían su templo a su Dios. El Dios Dagón era ¿cómo les explico? Pues un ídolo en forma de pescado, pero con cabeza de hombre. Así como Baal es un cuerpo de hombre con cabeza de buey, Dagón era un cuerpo de pescado y cabeza de hombre, era su Dios. Y ahí vienen con el arca, contentos. Vamos a ofrecérsela como trofeo de triunfo a nuestro Dios Dagón. Dice 1 Samuel 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era su Dios. Al otro día, hermanos, se les ocurre echar una mirada cómo está de contento su Dios por el trofeo que le llevaron. Aquí hay una imagen, mire. Sí, su Dios, cuerpo de pescado, cabeza de hombre, postrado ante el arca del pacto que representaba a Dios. Obviamente se les quebró. ¿Y qué hicieron? Ya me imagino levantando a su Dios, porque no se podía levantar. Lo levantan, lo reparan, lo arreglan y lo vuelven a colocar en su lugar. Algo pasó, a lo mejor tembló y se cayó nuestro Dios. Pero dice el versículo 3: cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, su Dios, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Bueno, ahora el 4 dice:
Y volviendo a levantarse de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y el 5 dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. En la mera puerta, la cabeza de su Dios y las dos manos. Creo que hay una imagen por ahí, a ver. Pues ahí está su Dios quebrado, sin manos. Aquí es cuando todavía se había caído. Imagínense, hermanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Tanto que dice que los sacerdotes de Dagón, cuando van a entrar a su templo hasta hoy, no pisan el umbral, pegan un brinquito. ¿Por qué? Porque ahí estaba la cabeza de su Dios cuando llevaron el arca del pacto. Pero no solo eso, hermanos. Empieza un problema que en la ciudad de Asdod, a donde tenían el templo de Dagón, se desata una plaga de ratones. Para las hermanas que no pueden ver un ratón y que se suben arriba de la silla, no solo eso, donde quiera había ratas, ratones por todas partes. Pero algo más. A la gente les empezaron a salir tumores. A ver, vamos a leer los versos 11 y 12. Enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hay una traducción de la Biblia en español de hace 500 años, la Biblia del Oso, dice así: y fueron heridos con ratones y hemorroides. Otra Biblia traducida de 1800 tantos dice, y hay varias traducciones que traducen tumores como hemorroides. Bueno, no quiero decir que los que tienen hemorroides es porque están adorando al dios Dagón. Según leí que salen porque algunos se sientan en el baño y están con el celular mucho tiempo y por eso les salen hemorroides, o porque hacen muchas fuerzas. Pero no creo que fue el caso de los filisteos, porque no había celular en ese tiempo. Era un castigo de Dios. Tumores y hemorroides. Miren lo que pasó. Los de Asdod, cuando ven esas plagas, dicen: saquen el arca del templo y llévenla a los de Gad. Llega con los de Gad y empieza la plaga de ratones en Gad y los tumores. Y los de Gad dicen: no, llévenselas a Ecrón. Y la llevan a Ecrón, otro pueblo, y empieza la plaga de ratones y los tumores. Y de Ecrón los mandan a otro lugar. 5 ciudades, hermanos, 5 ciudades en donde llegaba el arca de los filisteos, y todos se enfermaban, les salían tumores, hemorroides les salían, y había ratones. Entonces deciden, otra vez veamos el verso 11, 2 atrás, dice: enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos: regresen el arca de Dios a Israel, que se vaya a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios
se había grabado ahí. Como dice el 12, siguiente, los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ya me imagino esas 5 ciudades, la gente enferma, muchos muertos, muchos con tumores y ratones. Vamos a mandar el arca. Pero ¿cómo la vamos a mandar? Bueno, hagamos una carreta, amárrenle 2 vacas, pongan el arca ahí en la carreta. Pero alguien dijo, sí, pero no va a ser suficiente. Hay que dar algo siquiera para calmar la ira de Dios. ¿Cómo qué le hacemos? Pues hagamos unos ratones de oro, 5 ratones, uno por cada ciudad donde hubo la plaga. Y también hagamos tumores de oro. No me pregunte cómo harían las hemorroides de oro, no se lo podría contestar. Pero ahí van los tumores, decía el doctor, a lo mejor eran puras bolitas de oro, ahí eran los tumores. Vamos a hacer una cosa, vamos a mandarla hacia el rumbo de Israel. Si las vacas se van derechito hacia Israel, es Dios el que nos castigó. Pero si las vacas agarran para donde quieran, fue coincidencia. Versículos 6 al 9. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. La siguiente. Y observaréis, bueno, esto ocurrió por accidente, ok. ¿Qué pasó, hermanos? Sueltan a las vacas con el arca y ahí va, derechito, derechito, hacia el territorio de Israel. Número 3. El arca del pacto regresa al territorio de Israel. Era un lugar donde estaban en Bet-Semes, así se llamaba este lugar. La gente estaba en el campo, de repente ven venir un par de vacas con una carreta. ¡Ah, caray! ¿Qué trae esa carreta? Es el arca del pacto. Dice el versículo 13, la siguiente. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. La Biblia dice que sacrificaron vacas, hicieron muchos sacrificios en ese día. Las 2 vacas que traían las mataron, las sacrificaron, quemaron la carreta y estaban felices porque ahora tenían de vuelta el arca que representaba a Dios. Nada más que había un problema. Nadie podía ver lo que tenía dentro, solo los levitas. Y hubo muchas personas de Bet-Semes que dijeron, aprovechemos para ver qué hay aquí. Y se asomaron y vieron lo que había dentro del arca. ¿Qué es lo que pasó? Los versos 19 al 21 dicen, siguiente. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres curiosos que fueron a ver lo que había dentro. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién puede estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llévensela. Ya no la querían. 50,070 hombres habían muerto
de ese pueblo Bet-Semes y dijeron: no, aquí nos vamos a morir todos. No entendieron que era por estar curioseando lo que había en el arca. Entonces dicen: bueno, llamémosle a los de Kiriat Jearim que se la lleven. Que se la lleven, ya no la queremos. Y sí, la gente de este pueblo, Kiriat Jearim, tuvieron la bendición de ir por el arca. Fueron y la recogieron. Y aquí es importante que leamos los primeros 2 versículos del capítulo 7. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Grábese el nombre. ¿En casa de quién, hermanos? Otra vez, en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase. Vea ese texto, lo dejamos un momento ahí. Van los de Kiriat Jearim. Gracias a Dios, algunos hermanos de aquí que me han acompañado a Tierra Santa, hemos estado en este lugar de Kiriat Jearim. Siempre me recuerda ahí el arca. Fueron por ella, la trajeron. ¿Y dónde va a estar? Bueno, la metamos en la casa de Abinadab. Vamos a santificar a su hijo Eleazar. Te encargamos que cuides el arca. Aquí va a estar en tu casa, Abinadab. El 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? Quiero saber, hermanos. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El santuario de Dios estaba en Jerusalén. Más o menos de Jerusalén a Kiriat Jearim, ¿qué será? Como de aquí a Chiapa de Corzo. No está tan lejos. 20 años. La casa que representaba a Dios, la caja que representaba a Dios, está en la casa de Abinadab. Su hijo Eleazar está al cuidado ahí de esa caja del arca del pacto por 20 años. Imagínense lo que significaba tener la caja que representaba a Dios, el arca del pacto, 20 años ahí guardada en la casa. Era una costumbre. Ahí está tapada con un manto. Entraban, salían de la casa, veían el arca. El niñito se hizo adolescente, se hizo joven. Ya no preguntaba qué es eso, porque sabía desde niño: es el arca del pacto que representa a Dios. Ahí está, mijito. No te acerques, no la toques, porque nadie puede tocarla, nadie puede verla. Muy bien. Número 4. David llega a ser el rey de Israel. Y cuando llega a ser el rey, una de las cosas primeras que él decide: voy a traer el arca del pacto a su lugar original. Ya habían pasado 20 años, hermanos. Quiero traer el arca del pacto a el lugar donde debe estar. Llama a sus consejeros. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2, dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Vamos a hacer un carro nuevo.
Vamos a ir a la casa de Abinadab, recogemos el arca, la suben en el carro y David iba danzando, iban todos cantando, iban felices, había mucha música, había mucha alegría y ahí vienen contentos, traemos el arca, la vamos a devolver. Repito, más o menos la distancia era de Chiapa de Corzo a Tuxtla. Ya viene David danzando y vienen contentos. De repente los bueyes tropiezan y el arca se hace de lado como que se iba a caer. Y ahí va un varón llamado Usa, estira su mano para detenerla y al tocar el arca, dice la Biblia, cayó fulminado como por un rayo, muerto. Versículo 7 dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Usa no era el indicado para tocar el arca, no era levita, no estaba santificado él para tocar el arca de Dios. Por esa razón, hermanos, a veces dicen, ¿y por qué no puedo servir? Porque necesitas entender que el servicio que haces a Dios debe ser un servicio con el temor de Dios. Usa, se le hizo fácil detenerla, pero no era el indicado. Y ahora tenemos a un rey que primero iba danzando, cuando voltea y ve que junto al arca de Dios está un hombre muerto, le duele su corazón. No, esto no puede ser. Segundo de Samuel 6:10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. A ver, quiero ver si están conmigo. ¿En dónde estuvo el arca 20 años? ¿En casa de quién? Abinadab. Haga de cuenta que apenas están saliendo de Chiapa de Corzo para acá, cuando tropiezan los bueyes, Usa la toca, cae muerto. Entonces David dice: no vamos a regresarla, busquemos una casa aquí donde podamos tener el arca. Y se apuntó Obed Edom. Obed Edom, tráiganmela, yo la voy a cuidar aquí. Entonces David dice: vamos a llevarla que esté ahí. No puedo traer el arca de Dios teniendo a un Dios molesto, enojado, que quitó la vida a un hombre que se atrevió a tocarla. Que esté en la casa de Obed Edom. Muy bien, vamos a resumir esto hasta ahorita, lo que hemos visto. El arca del pacto representaba a Dios, no era Dios, representaba a Dios. 20 años estuvo en la casa de Abinadab. Ahora está en una nueva casa, la casa de Obed Edom. Y vamos con el punto 5. La presencia de Dios en la casa de Obed Edom. Dice segundo de Samuel 6:11: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. No sé si notan algo interesante aquí, hermanos. En casa de Abinadab estuvo 20 años.
ahí está cubierta con una manta. Los niños crecieron viendo siempre el arca del pacto cubierta ahí. Ahora está en la casa de Obed-edom, pero ahí estuvo solo 3 meses. Lo interesante, hermanos, es que no dice la Biblia que en la casa de Abinadab hubo bendición, a pesar de haber estado 20 años. Pero en la casa de Obed-edom, que solo estuvo 3 meses, el texto dice: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué no pasó lo mismo con la casa de Abinadab? ¿Por qué no hubo bendición en la casa de Abinadab? Imagínense, 20 años era para que, si en 3 meses hubo bendición en la casa de Obed-edom, 20 años en la de Abinadab, pues hubiera sido una bendición tremenda. ¿Por qué no pasó lo mismo en la casa de Abinadab? Aquí tengo la respuesta. 3 cosas. La primera, en la casa de Obed-edom había un ambiente espiritual. Sí, ahí está el arca que representa a Dios. Vamos a orar, vamos a leer las Escrituras en presencia ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Dios, porque el arca representaba a Dios. Vamos a abrir las Escrituras en presencia de Dios. Había un ambiente espiritual. Yo creo, hermanos, que el juicio que Dios hizo al quitarle la vida a Usa hizo que despertara en la gente temor, y decían: es que Dios está aquí, esta arca representa a Dios. Yo creo, hermanos, escúchenme, que esa casa cambió las reglas de conducta. Imaginemos una casa o la casa de Obed-edom antes de que tuvieran el arca ahí. Mujer, ¿dónde está mi ropa? Te pedí que... Perdón. Aquí está Dios. Mujer, ¿me lavaste mi camisa? Cambiaron los gritos. ¿Por qué? Ahí está la presencia de Dios. Cuidaron sus palabras, cuidaron sus acciones. Abinadab, tapen el arca, Eleazar que se encargue de cuidarla. Ya. Pero en la casa de Obed había un ambiente espiritual. Sabían que el Altísimo Dios los estaba observando a cada instante. El trato entre esposos, la esposa veía el arca y veía a su esposo: amor mío, y le daba un beso. Ahí está mirando Dios, ahí está mirando Dios. Ya. Cambiaron su conducta, cambiaron sus palabras. Los hijos, ¿cómo desobedecer a los padres en presencia de Dios? Sí, papá, lo voy a hacer, lo que tú digas. Hijo, sí, papá. Papá, necesito esto, pero siempre mirando. Ahí está el arca, ahí está el arca, ahí está Dios. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones. Pero a ver, hermanos, ya no piensen en el arca, ya no piensen en el arca, piensen en su casa. ¿Está Dios en su casa, hermano? Hice una pregunta. ¿Está Dios en su casa? Más fuerte. ¿Está Dios en su casa?
¿Y por qué gritamos? ¿Y por qué decimos maldiciones? Si ahí está Dios. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay personas que dicen a los hijos: nada más que se vayan las visitas. Espera que se vayan las visitas y vamos a arreglar cuentas. Si ahí está Dios. Traje mi celular. Está entretenido. Se acerca la esposa. Dime, por si no lo vieron algunos, lo vuelvo a hacer. Eso, qué bueno que está en la pantalla. Ahí está. Se acerca la esposa. Dime. No quiere que la esposa vea, y atrás de él está Dios mirando todo lo que está viendo. Porque él está ahí en la casa. Está mirando, viene el hijo. A ver, dime, ¿qué ves, papá? ¿Lo digo? Lo que no te importa. Pues ahí está Dios. Dios lo está viendo. ¿O no está Dios en su casa, hermanos? Está viendo su programa, su película, subida de tono. Vienen los hijos. Está tan nervioso, se pone por cambiar el canal. ¿Qué quieres? Si Dios está atrás de él viendo la tele también, ¿qué es lo que estás viendo? ¿O no está Dios en casa, hermanos? Eso fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom y de Abinadab. 20 años, y hay quienes tienen más de 20 años diciendo: Cristo está en mi casa, y no han podido salir adelante. Algo no está bien. Y hay quienes apenas tienen un mes, 2 o 3 meses de tener a Cristo en casa, y ya la bendición de Dios está por todas partes, al nombre de Cristo. Entonces, lo que pasó en la casa de Obed-Edom es que había un ambiente espiritual. Número 2, o inciso B, fue un hogar dispuesto a recibir la presencia de Dios. Cuando vieron la gente que Usa cayó muerto, seguramente hubo comentarios. David pregunta: ¿quién puede llevar el arca del pacto a su casa? No, yo no. ¿Qué tal que me muero? ¿Qué tal que me muero? No. Pero Usa dijo: rey, que vaya a mi casa. Yo quiero que la presencia de Dios vaya a mi casa. Y nuevamente el texto 11 dice: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Iglesia del Señor, Dios aprecia a las familias que le abren las puertas a su presencia. Cada hogar que le recibe va a disfrutar de bendiciones económicas, materiales y espirituales. Por supuesto, cuando le buscamos a Él, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios bendecirá todo proyecto que haya en casa, todo proyecto que se emprenda, todo negocio. La presencia de Dios en la casa va a hacer la diferencia, hermanos. Pero escúcheme, he tenido la oportunidad y agradezco a los hermanos que me han recibido en sus hogares. Pásele, pastor, pásele. Aunque lo primero que me dicen: pero cierre los ojos. Bueno, no los puedo cerrar porque qué tal que me caigo. Pero ahí en la sala, obviamente
No me invitan, pásele, pásele, venga a conocer mi recámara, venga a conocer aquí el baño, venga a conocer la recámara de mis hijos, conozca esta otra parte. No, 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 ahí en la salita, ni siquiera en la cocina. ¿Gusta una agüita, pastor? Sí, ahorita se la llevo, espéreme. Porque no dice, véngase a la cocina, vamos, le sirvo. No, no, en la salita, ahí está bien, pastor, ahí quietecito. No, no, no puede ir a la cocina, porque no limpié la estufa, ¿cómo la va a ver? Porque los trastes no los lavaron, ay, lo amontonaron. Hermano, si Dios está, es mucho más importante que el pastor. ¿Cómo está tu casa? Acuérdate que Cristo está en el hogar, Dios está en tu casa, en la sala, en el baño, en la recámara. Un pastor llegó a la casa de un hermano y tenía ahí un calendario con una mujer semidesnuda ahí. Se lo habían dado en una carnicería. Entra el pastor, lo queda viendo. Salió usted muy bien, hermana. No, no soy yo, pastor, no soy yo. ¿Y por qué lo tiene ahí, pues? O sea, si le da vergüenza tenerlo ante una persona, ¿qué pensará Dios? La presencia de Dios en la casa. La casa de Obed fue bendecida porque había un ambiente espiritual. Se cantaban himnos, había un ambiente hermoso. Fue bendecida porque fue un hogar dispuesto a recibir a Dios en la sala, en la cocina, en el comedor, en el garage, en el carro, en donde quiera, en todos los rincones de la casa estaba la presencia de Dios. Y número 3, inciso C, fue un hogar bendecido porque fue un testimonio para otros. Oiga esto, hermano, nadie quería el arca porque representaba juicio y muerte, pero cuando Obed-Edom la tuvo solo 3 meses, hermanos, eso se supo, eso se supo. Recientemente han sacado memes y dice, cuando me saque la lotería no voy a decir nada, pero habrá señales, así ponen los memes. Cuando la presencia de Dios está en mi casa, hay señales. Amén. Se nota. Una esposa alegre, feliz, un esposo alegre, responsable, unos hijos contentos, se nota. Empezó entonces la gente a decir, ¿ya vieron la casa de Obed-Edom? ¿Ya vieron cómo Dios lo ha bendecido y solo tiene 3 meses? Bueno, fueron con el chisme con el rey David. Dice capítulo 6, verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Voy a repetir eso. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, como diciendo, yo quiero eso, se la voy a quitar, la quiero para mí. Si Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom y ya la gente lo sabe y se dio cuenta, yo la quiero y quiero que venga para mí. Y efectivamente, hermanos, ahora la trajeron de otra manera. Dice la Biblia que daban 6 pasos y sacrificaban un buey a Dios y hacían fiesta y alegría hasta que llegaron a la casa de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, se nota. Vi una caricatura donde una casa le dibujaron unas manos y como si se tapara los oídos
por tantos gritos que se oyen en esa casa. Cuando la presencia de Dios está, no digo que no hay problemas. Acuérdese que cuando los discípulos iban en la barca y estaban por hundirse, solo le dijeron: maestro, despierta, porque perecemos. El Salmo 23:6 dice: ciertamente, léalo conmigo, hermano, para que sea una promesa para usted. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Óigalo otra vez: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Concluyo, hermanos. ¿No es buen testimonio el que dan muchos cristianos que todo el tiempo están: no tengo, necesitado, siempre con necesidad? Como si no tuvieran a Dios en su corazón. En lugar de que deseen la vida de Cristo, solo viven compadeciéndonos y menospreciándose. Jesús dijo estas palabras en Mateo 5:16. Oiga: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente debe ver que tu casa ha cambiado. Escuché a un niño decirle a otro niño: oye, tus papás ya no pelean como peleaban antes. Desde que están llegando a un templo, ya no se oye que tu papá le grita a tu mamá. Claro. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que en casa no estamos solos. Está la presencia de Dios. Está escuchando lo que hablamos. Está oyendo lo que decimos. Está viendo lo que nosotros vemos. Ahí está la presencia de Dios. El apóstol Pedro, en su carta de primera, capítulo 2, verso 12, escribió estas palabras: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Invitemos la presencia de Dios a nuestra casa, hermanos. Que Dios repose en nuestras habitaciones. Que si vamos a dormir, gracias, Señor, porque vas a estar aquí conmigo esta noche. Que Él sea el Señor en nuestra casa. ¿Sabe lo que hizo David cuando llegó a Jerusalén con el arca? Dice segundo de Crónicas 16:1: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. David cantó un himno, el Salmo 105, no lo vamos a leer, en casa léalo. Y dejó el arca. Verso 37 dice: dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Ahora oiga, aquí viene otra cosa muy interesante. Y dice David: tenemos que poner a alguien que esté cuidando. El texto: Asaf y sus hermanos ministraban en el arca, ministraban delante del arca, pero tenemos que poner a alguien que la cuide. ¿Quién se apunta para cuidarla? ¿Quién creen ustedes
que se fue de su casa para cuidar el arca. Versículo 38. Y a Obed Edom y a sus 78 hermanos, y a Obed Edom hijo de Jedutún, como porteros para cuidarla. Es decir, fue tanta la experiencia que vivió Obed Edom de bendición que dijo: yo ya no me separo del arca, yo ya no me separo. Y se fue a Jerusalén para estar ahí de continuo cuidando el arca. Ya no quiso separarse de la presencia de Dios. Ojalá, hermanos, esto sea el sentir nuestro. Pero a ver, creo que este mensaje no estaría completo si no les presento un desafío. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted de cristiano? ¿Un año? ¿6 meses? 5 años, 10 años, 15 años. ¿Se ha notado la presencia de Dios en su casa, en su familia, en su vida, en todo lo que emprende? Hoy quiero lanzarle a la iglesia presente aquí y a las misiones que están conectadas también un desafío. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? 20 años y no se notó cambio en esa casa. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed Edom? 3 meses. Quiere decir que en tan solo 3 meses Dios puede cambiar totalmente la situación que tú estás viviendo. Solamente te lanzo el desafío. Estamos hoy a 13 de agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué no nos proponemos en los próximos 3 meses? Pon ahí la siguiente diapositiva. Un desafío por 3 meses: septiembre, octubre y noviembre. Ora con tu familia todos los días. Lee la Biblia todos los días. No te pido mucho, solo 3 meses. Porque al leer la Biblia y orar juntos estos próximos 3 meses, tu casa tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar, como cambió la de Obed Edom, orando juntos, leyendo la Biblia, comportándonos de tal manera que cuando tú uses tu celular, veas que aquí al lado de ti está Dios, como diciendo: mira, Señor, mira este meme. Mira, o sea, si es algo bueno, lo tiene que ver tu esposa, tus hijos, y no tienes por qué bajar el celular o esconderlo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hasta molesto. ¿Quiere aceptar este desafío? 3 meses para decir: yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Ya para noviembre vendrá la fiesta. Yo puedo asegurarle, hermano, lo he experimentado junto con mi familia por casi 46 años. Mientras mis hijos estuvieron en casa, que Esteban estuvo casi hasta los 28 años, ellos notaron que la lectura diaria y la oración es lo que ha mantenido el matrimonio unido y las bendiciones de Dios. La presencia de Dios en la casa. Pónganse de pie, hermanos. Si usted ya tiene su presencia, ¿no le gustaría aceptar este desafío y decir: pastor, yo sí me apunto? Quiero a Dios
en mi recámara, en mi taller, en mi oficina, en mi empresa, en mi negocio. Yo quiero a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en presencia del Señor corazones son sanados. En presencia del Señor la aflicción se va. En presencia del Rey. ¿Lo cantamos? En presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados. La pantalla, por favor. En presencia del Rey. Estamos aquí en tu altar. Necesito tu presencia, Señor. Necesito tu presencia en mi casa. Hay niños enfermos. El esposo está enfermo. La esposa está enferma. Hay problemas económicos. Necesitamos con urgencia tu presencia en la casa. Hay mucha discusión conyugal, Señor. Los hijos gritan. Hay pleitos en la casa. Necesitamos tu presencia. Quizá nos ha pasado como a Abinadab, 20 años con tu presencia en la casa, pero a nadie le importaba que tú estabas ahí, cubierto con un manto, ahí que estuvieras por 20 años. Pero cuando llegaste a la casa de Obed-edom, él sabía que allí estabas tú. Cambió sus hábitos por tu presencia. Señor, este día estamos haciendo un reto, un desafío. Por 3 meses orar y leer juntos tu palabra. El hogar tiene que cambiar. Los hijos tienen que cambiar. La esposa tiene que cambiar. El esposo tiene que cambiar. La economía va a cambiar. La salud va a cambiar. Porque tu presencia en la casa hace posible que los corazones sean sanados.